Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 7 de noviembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales continúan con ganancias en medio de expectativa de mayor estímulo por parte del Banco Central Europeo y buenos datos de empleo de Estados Unidos. Aunque el estímulo europeo ha alentado a los demás mercados, Europa se ha quedado un poco rezagada porque quiere ver más, quiere ver contundencia en esos movimientos. Digamos que tiene un poco de desconfianza sobre las actuaciones del Banco Central Europeo, que no han sido muy estimulativas, hacia la que no han estimulado de forma eficiente la economía en años anteriores después de recortar el balance del Banco Central. Así que por ahora continuaron los mercados ayer con tranquilidad. En cuanto a acciones locales, continuaron con ascensos en línea con mercados internacionales. Petroleras mantienen debilidad por resultados puntuales, tanto de Ecopetrol como de Pacific. Continúan cerca de niveles de soporte. Ya miraremos qué podría pasar con ellos. En cuanto al petróleo, que está intentando recuperar algo de terreno después de rebotar en los $76 por barril. Vamos entonces con datos del día de ayer. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos bajan de 287.000. Bajan de 287.000. Aquí hay un pequeño error. Un segundo, vamos a corregir. No había ningún error, soy yo desde la velocidad con la que iba, 287 a 278, parece que iban el mismo número, algo de dislexia un poco en el comité hoy. Así que tenemos algo de descenso en las peticiones iniciales de subsidio de desempleo que se mantienen por debajo de los 300.000, es un muy buen ritmo de crecimiento. Un buen ritmo de peticiones iniciales que muestran crecimiento en esta economía. La productividad y costos de Estados Unidos para septiembre crecen 2%, supera esperado por el mercado de unos 5%, así que hay crecimiento sin mayores presiones inflacionarias, lo cual sigue siendo bueno y por eso digamos que el rally se extiende en los mercados internacionales. En cuanto a probabilidad de tasa Fed, recordemos que para abril será la decisión. Hace poco tuvimos intervenciones de algún miembro de la Reserva Federal. Está comentando que en algún momento en 2015 sería digamos que el ascenso en tasa de interés. No obstante, no han dado una fecha determinada, dependerá entonces del comportamiento de la inflación y a medida que van mejorando los datos, pues cada vez se acerca más la posibilidad de ese ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Importante ese movimiento en cuanto a la probabilidad para abril, que parece ser el mes que el mercado espera que sea el ascenso en tasa de interés. En cuanto al nivel de riesgo, logró bajar de los 14, eso es importante, significa que seguimos en calma, el mercado está entrando en una zona de calma, de tranquilidad, no hay, digamos, noticia negativa por ahora que genere algo de presiones bajistas de forma significativa. Los datos de empleo de Estados Unidos salieron hace poco, ya los revisaremos, pero pues por ahora digamos que no hay un escenario de riesgo significativo que genere volatilidad muy fuerte. Solo cuando pasemos otra vez de ese 16-18 tendríamos una corrección importante en los mercados. Mientras tanto, estamos regresando de nuevo a la calma. Recuerden, baja volatilidad, subimos como palmera, caemos como coco, la volatilidad se incrementa en los descensos. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región continuaron con ganancias en medio de optimismo económico y devaluación del yen que impulsa exportaciones de Japón. Básicamente, Asia está reaccionando a lo que está pasando en Estados Unidos y tuvieron una cierre de semana ausente de fundamentales, mientras que Europa inició el día con cautela, espera datos de empleo de Estados Unidos, datos que fueron buenos, digamos que en términos generales continúa una recuperación de Estados Unidos sin posibilidades por ahora en el corto plazo de generar inflación, pero a medida que estamos bajando la tasa de inflación de forma significativa, pues, o están bajando la tasa de inflación, podrían registrar una mayor, están bajando la tasa de desempleo, podrían llegar a registrar una mayor inflación. Estoy un poco enredado, vamos más despacio entonces. Bueno, y los datos siguen siendo relativamente buenos. La producción industrial de Francia en septiembre no varía, el mercado esperaba una caída del 0,1%, por lo menos no desciende, y la producción industrial de Alemania en septiembre crece 1,4%, el mercado esperaba un repunte del 2,1%. Y gracias a los datos de empleo de Estados Unidos, Europa está tratando de recuperar un poco las pérdidas del inicio de la jornada. En cuanto a Colombia, iniciamos sin noticias relevantes por ahora de publicación de resultados o de datos económicos. Estaremos en la próxima semana con más noticias, entre ellas Canacol, la última petrolera que cotiza en bolsa que falta por publicar resultados. La noticia importante del día
Tasa de desempleo de Estados Unidos para octubre baja de 5,9% a 5,8%. Se crearon 214.000 empleos. El mercado esperaba una creación de 240.000. Se quedó corto en cuanto a generación de empleo, pero pues no quiere decir que generar 214.000 empleos sea mala noticia. Así que por ahora sigue siendo una muy buena noticia. La tasa de desempleo continúa bajando y a medida que nos acercamos a ese 5,6, me acuerdo mucho de proyecciones del Banco de la Reserva Federal que menciona mucho ese 5,6% como el detonante para los ascensos en tasa de interés, así que estaríamos, si continuamos con este ritmo de descenso en la tasa de desempleo, estaríamos teniendo más pronto de abril los ascensos en tasa de interés, estaremos hablando posiblemente entre enero y febrero, así que estaremos muy atentos a la tasa de desempleo, ya casi se acerca el ascenso en tasa de interés, si tomamos en cuenta lo que fueron los discursos previos de la Reserva Federal, solo faltaría el ascenso en inflación. A las 10:15 tenemos discurso de Janet Yellen. El mercado buscará pistas sobre cuándo sería ese ascenso en tasa de interés. Es lo único que le interesa. El día que tengamos una señal de ascenso en tasa de interés, pues volveríamos a tener presión bajista en los mercados. Importante ese punto del ascenso en tasa de interés. Era el punto clave para saber cuándo tendríamos esa presión. Y a las 3 de la tarde, crédito del consumidor. Tenemos crédito del consumidor de los Estados Unidos. Este dato lo conocemos entonces al final de la jornada. La próxima semana será una semana escasa de fundamentales, así que no descartamos que la volatilidad sea baja, que continúe también la tranquilidad en los mercados. Posiblemente la volatilidad sea baja en los mercados internacionales. Vamos a ver si la volatilidad para Colombia se incrementa un poco. Y el martes 11, el mercado de bonos estará cerrado en los Estados Unidos, acciones y futuros abierto. Entonces, en Estados Unidos, importante, tendremos mercado de acciones y futuros abiertos, bono estará cerrado. Vamos con panorama general. Entonces, en términos generales, los mercados podrían continuar con tendencia alcista en medio de buenos datos de empleo de Estados Unidos. Continúa entonces las buenas noticias sin ser una tasa de desempleo que genere presiones inflacionarias significativas. Lo hablaremos mucho cuando estemos en el 5,6%, será muy importante, pero pues ya sabemos que llevamos un rally extendido en cuanto al índice Dow Jones, ya lo miraremos en las gráficas, y ese rally tan extendido pues básicamente genera preocupaciones sobre hasta cuándo o cuándo tendremos una corrección en el mercado, así que el rally continúa. Estaremos atentos a los soportes de corto plazo para saber cuándo los vendedores toman control y dicen, no, es que nos van a subir la tasa de interés, entonces tomemos utilidad. Ese será el punto clave para Estados Unidos. Y en cuanto al mercado local, podría continuar con ganancias de empresas con buen desempeño en utilidades. Aquellas que hayan reportado buenas utilidades posiblemente continúen con la tendencia alcista. Mientras que las petroleras no se descarta que tengan algo de soporte, algo de presencia de compradores. Estos datos de Estados Unidos pueden estar generando un leve impulso en el petróleo, pero dependerá ya del 79, 79.60 si el sesgo alcista vuelve de forma fuerte. Ya lo miraremos en gráficas. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas, combinemos los fundamentales con el panorama técnico. Y el rally de Estados Unidos continúa, ahora el soporte serán los 17.450, 17.450. Mientras estemos sobre 17.450 aún podemos ir hacia los 17.700. Ya las bandas de Bollinger están muy amplias, lo que significa que la volatilidad es bastante alta y la probabilidad de estar por fuera de estos niveles se reduce de forma considerable, así que entre los 17.600 y 17.750 no se descarta que exista una fuerte presencia de vendedores. Puede haber algo de toma de utilidad en esa zona. Solo rompiendo los 17.450 los vendedores podrían tomar mayor control y generar mayores descensos en cuanto al índice Dow Jones. En el IPSA también está en zona de resistencia, no obstante no ha roto los 3.850, mientras no rompa este nivel hay posibilidad de retomar la senda alcista, importante ese nivel, entonces los 3.850 para continuar con el sesgo. Si lo rompe quiere decir que la presión bajista continuaría ante la fortaleza del dólar y la debilidad de los commodities. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, después de la fuerte caída de 5 jornadas previas, una vela tipo Harami, me hubiera gustado que estuvieran la peonza en la mitad, pero le coloca algo de fuerza al soporte de los 15.000, así que mientras estemos sobre los 15 hay posibilidad de repuntar a 15.500, solo rompiendo 15.500 cambiaría un poco el sesgo, mientras esté por debajo de los 15.000 podríamos estar descendiendo a 14.800, 14.500, importante los 15.000. El dólar rompiendo la barrera de los 2.100, mientras esté sobre los 2.090, esto puede continuar.
Hubo un descanso en esta zona, no rompió el 2040, al contrario rompió el 2060, así que puede continuar con el avance mientras esté sobre 2080. Siguiente nivel de resistencia, los 2120. 2120, siguiente nivel de resistencia para lo que es el precio del dólar. Continúa con sesgo alcista mientras esté sobre los 2090. Y el WTI, muy importante para nosotros porque las petroleras continúan muy atentas, correlacionadas con lo que es este activo. 79.60, solo rompiendo 79.60 hablaríamos de la posibilidad de repuntar a 85, mientras esté por debajo de los 79.60, el 76 sigue siendo el soporte, solo la ruptura de los 76 lo podría llevar a niveles de 72, 76 contra 79.60 son los dos niveles claves para el WTI. En cuanto al euro, 23.77, bastante volatilidad después de la publicación de datos de empleo. Inició con algo de ascenso luego de que las peticiones, el cambio nominal no agrícolas, perdón, se registrara por encima de lo esperado, por debajo de lo esperado, perdón, pero como la tasa de desempleo descendiendo, pues con los vendedores de euro, compradores de dólares aparecieron con fuerza. Así que por ahora continúa la presión bajista mientras no rompa los 24.50. 24.50 será el punto clave para hablar de una nueva presión alcista. Mientras tanto, continuaría la presión bajista. Entonces, importante esos niveles. Por ahora, en cuanto al índice Colcap, vamos entonces con nuestro mercado. Lo más importante por ahora, continúa con sesgo alcista de corto plazo. Es importante, continúa sobre ese sesgo alcista y el soporte será el 1630. Mientras estemos sobre el 1630 hay posibilidad de avanzar a los 1670 y 1680, esa es la siguiente zona de resistencia. Hay posibilidad de continuar mientras estemos sobre los 1630. Si perdemos los 1630 quiere decir que podríamos volver al 1600, solo con la ruptura de los 1600 la presión bajista se incrementaría. Importante los 1600, 1630 como soportes para mantener la fuerza alcista. Mientras hablamos, el euro continúa descendiendo a 1.2360 en estos momentos. Vamos con Banco de Bogotá, 69 contra 67, continúa el panorama de indecisión. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría tendencia. Si hay ruptura de 69 podemos avanzar a 70, 71. Si rompe los 67 podríamos ascender a 65 como siguiente nivel. Estamos en una zona de indecisión importante para Banco de Bogotá. En cuanto a la Bolsa de Valores de Colombia, logró repuntar en el día de ayer muy bien, pasar los 22.50, así que coloquemos los 22.40 como el soporte. Mientras esté sobre los 22.40 aún puede avanzar hacia los 23.60. 22.40 puede avanzar hacia los 23.60. 22.40, 23.60 como siguiente nivel de resistencia. Si rompe los 22.40 otra vez, la presión bajista la podría llevar a 21.80 y 21 como niveles de soporte que cambian después del avance de ayer sobre los 22.50. 22.40 es ahora el soporte de sesgo alcista para BBC. Celsia no ha logrado pasar los 6.000. Hay posibilidad, pero pues no podemos hasta que no se forme de hombro cabeza a hombro invertido. Así que si vuelve a buscar los 6.000 podría estar dando esta formación de cambio de tendencia con base en el análisis técnico chartista. Así que si hay ruptura a los 6.000 podríamos pasar a los 6.200 e incluso 6.2300 si tenemos en cuenta que esta teoría menciona que el tamaño de la cabeza podría ser, vamos a moverlo hacia el nivel de resistencia, podría ser el nivel de objetivo. Así que básicamente lo que tenemos es el 6200 como la resistencia importante para poder generar un cambio de dirección. Mientras esté por debajo de los 6200 aún existe posibilidad de descenso a 5600. Importante los 6000 en el corto plazo y 6000, no 6200 sino 6000. Mientras esté por debajo de los 6000 la presión bajista puede continuar hacia 5800, solo rompiendo los 6000 podríamos volver hacia los niveles de 6200, 6300 y generar un cambio de dirección, figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Semargos, ve la indecisión en el día de ayer, recordemos que está a 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, entre 10.800, 10.700 como resistencia y los 10.000 como soporte. Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría una nueva tendencia. 10.700 contra 10.000 serán los dos niveles importantes para determinar una tendencia clara en términos de Semargos que continúa con escenario lateral. Cemex Latam Holding, mismo escenario, 18.700 contra los 17.400, 17.300. También está el promedio móvil de 200 periodos en esa zona.
Solo la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría tendencia a continuar el panorama lateral. Estaremos atentos a alguno de esos dos niveles, el 18.700 o el 17.300. Canacol logra aguantar el 6.300 con velas de indecisión, no ha roto el 7.000, que sería el nivel de este triángulo para poder avanzar. Si rompe los 7000, ya saben que podría existir un rebote hacia los 8000, 8500. Si pierde los 6300, el descenso podría extenderse hacia los 5700. En cuanto al petróleo, también continúa lateral. No sabe qué hacer con la fortaleza del dólar y los buenos datos de empleo, así que se mantiene en 78.40. La misma indecisión está en Canacol, que nos presentaría sus resultados de tercer trimestre la próxima semana. Con concreto, continúa 1500 contra 1400 y 1550. Recuerden que poco volumen, mucha volatilidad no permite que los técnicos sean confiables. Corficol logra mantenerse sobre los 39.940.000. Mientras esté sobre ese nivel, el sesgo de corto plazo sigue siendo alcista. Así que mientras esté sobre los 39.40 aún puede avanzar hacia los 41.200 y 41.300. Solo rompiendo los 39.900 hablaríamos de nuevo de presión bajista hacia 38.800. Ese es el nivel de soporte importante. Ecopetrol, choque entre compradores y vendedores con mucho volumen. Vela tipo martillo, martillo invertido. Simplemente habían compradores o existen los compradores mientras estemos sobre 2.600. En lo que es un rebote técnico, compras de oportunidad después de tan fuerte caída, no necesariamente un cambio de tendencia. Nos deja también el 2740, ahora aparece como una resistencia de corto plazo. Continúa 2740 contra 2600 en comportamiento posible lateral. Solo rompiendo el 740 abriría la posibilidad de repunte a 2880, 2900. Solo rompiendo el 2740 puedo avanzar hacia los 2900, siguiente nivel de resistencia. También simplemente un rebote dentro de tendencia bajista. Si no logra pasar los 740, dependerá del 600 el mantenerlo en este lateral. Si rompe el 600, la presión bajista puede volver hacia niveles de 2480, el nivel más importante de soporte. 2600 contra 2740, indecisión, choque de compradores y vendedores. Los compradores luchan por generar un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Empresa Energía de Bogotá con resultados bastante buenos, con un dividendo anticipado de TGI para el 18 de noviembre, con una expectativa de venta de la participación de Ecopetrol, pero con esos resultados y con ese dividendo adicional, la valoración de esta compañía podría llegar a ser más atractiva que el precio actual. Es muy probable que se ubique en zonas más altas, incluso 1820, 1780 podría ser esa zona de valoración para la compañía. Es un escenario probable y eso puede pasar mientras estemos sobre los 1630. Mientras estemos sobre 1630, la probabilidad de continuar con el ascenso es hacia 1730, 1780 y 1820. Importante los 630 como la zona de soporte. Se resaltan los resultados empresariales, el dividendo que se anticipa de utilidades hasta agosto de TGI, de la cual es dueña del más del 99%. Así que 1630, la zona de soporte para continuar con sesgo alcista, fundamentales que se conocieron durante el día de ayer en el mercado abierto. 1700 contra 1500 sigue siendo el panorama de construcciones del Cóndor, que hay posibilidades de llegar a 1700, siguiente nivel. Si hay ruptura de 1700 podría avanzar a 1760. Vamos entonces con Encam, que continúa débil por debajo del 1260, 1250. Vamos a colocar hoy, vamos a ampliar un poco la volatilidad, 1270. Mientras esté por debajo de 1270, la presión sigue siendo bajista hacia los 1170 o 1130. Solo rompiendo los 1270 podríamos volver hacia niveles de 1380, 1420, 1380, 1420, 1270 es la zona de soporte importante por ahora para Enca. ETB continúa bajo sesgo bajista, 560, 550. Las resistencias, 550 sigue siendo la más importante. Mientras esté por debajo de 550, aún puede volver a 510 y 500. Solo superando 550 volveríamos a tener un sesgo alcista fuerte, con posibilidad de volver a 580. 550 sigue siendo el nivel de resistencia importante para ETB de supresión bajista. Éxito tampoco rompió triángulo bajista en el día de ayer, 28,600 sigue siendo la zona de soporte. Y el triángulo se nos está empezando a hacer cada vez más estrecho. Esto ya pasó el 75% del mismo. Por lo tanto, si logra pasar el 29,300, hay posibilidad de avanzar a 30.000 y 30,400 en comportamiento posiblemente lateral. Esta zona de resistencia es fuerte. Si le vamos a colocar el fundamental del ascenso en inflación
en el mercado local. De lo contrario, si rompe los 28.600, el descenso puede continuar hacia niveles, vamos a irnos un poco hacia atrás, de 27.000 como siguiente zona de soporte. Un poco el tamaño de la base será el tamaño del movimiento, 27.26.900 la zona de soporte. Solo rompiendo 29.300, 29.400 podemos avanzar de nuevo. De lo contrario, la presión bajista podría continuar para este activo. Grupo Argos continúa sobre los 22.200, 22.300. Vamos a dejar el 22.200, me gusta como soporte. Mientras se mantenga sobre ese nivel, aún puedo avanzar a 23.600, 23.700. Si pierde los 22.200, podríamos volver hacia la zona de los 21.200. 22.200 como la zona de soporte importante para Grupo Argos. Grupo Aval, fuerte rally en el día de ayer, se logra mantener sobre los 1.380, cambia entonces el soporte a los 1.405. Mientras se mantenga sobre 1405, aún puede avanzar hacia los 1460, se amplía un poco el nivel, entrando algo de movimiento de mayor volatilidad, algo de euforia en el mercado. Pero mientras esté sobre 1405, aún puede avanzar a 1460. Solo perdiendo los 1405 podría corregir hacia los 1360 como primer nivel de soporte. Esos son los escenarios probables para Grupo Aval. Grupo Sura, 41.942 sigue siendo el soporte. Ayer hace pequeño pullback de bajo volumen. Los volúmenes están bastante bajos últimamente. Si logra aguantar el 41.900 y el 42, hay posibilidad de avanzar hacia los 44.600. Importante los 41.942 para poder avanzar hacia 44.600, 44.900. Solo rompiendo el 41.900 podríamos descender hacia la zona de los 40.000 como siguiente nivel de soporte. Vamos entonces con ISA. Empieza a romper niveles de resistencia a la zona de 40 y 20, donde se esperaba una mayor presencia de vendedores. El ascenso viene con bajo volumen. 8.920. Solo rompiendo los 8.920 podríamos descender hacia niveles de 8.300, 8.400. Mientras esté sobre los 8.920, aún podemos llegar hacia los 9.500. Importante 8.920 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista, 8.920. En cuanto a Isagen, que logró avanzar hasta los 2.900 en el día de ayer, las de energía eléctrica y gas están jalonando, contrario a las petroleras. Sabemos que ayer ustedes me preguntaban lo de la rotación de sectores, si estamos en la etapa 2, donde por lo general son las que mejor desempeño tienen. Vamos a ver si eso se cumple. 1770 será el soporte. Mientras esté sobre 1770 aún puedo volver a 2900. No obstante, esta zona de 2900, 2940 es una resistencia bastante fuerte. Recuerden que estaba todo el tema de la venta donde no hubo interesados a estos precios. Así que 2900, 920 sería la zona de resistencia importante por ahora en el corto plazo. 2765 la zona de soporte para continuar con el movimiento alcista. Vamos con mineros, el oro recuperando algo de terreno, $1.149 la onza, pero pues tan lejos de los niveles que teníamos antes en este lateral. 2.900 sigue siendo la resistencia mientras esté por debajo de ese nivel. Continuamos entonces con la presión bajista, 2.900 la resistencia importante de este activo. Vamos con Nutresa. Tenemos 28.000 como la zona de soporte. Mientras esté sobre los 28.000, el sesgo alcista puede continuar. Y mientras esté sobre 28 aún puede avanzar a 29. Esto en términos de Nutresa. Solo rompiendo los 28 podríamos volver hacia la zona de los 27. 28 como la zona de soporte importante para Nutresa. Preferencial Aval logra aguantar los 1390. Mientras esté sobre 1390 aún puede avanzar hacia los 1450. 1390 la zona de soporte, de lo contrario puede corregir hacia los 1350. 1390 la zona de soporte para Preferencial Aval. Avianca Holding haciendo entonces su movimiento de corrección hacia la zona de 680 y 630, 620. Esta será la zona de soporte importante. Mientras aguante esos niveles aún hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista. Recordemos que caen dentro del retroceso de Fibonacci. Solo superando el nivel de resistencia de corto plazo, los 3.790
3.790, podríamos hablar de la posibilidad de avanzar a 4.000. 3.790 será el nivel importante. Mientras esté por debajo, aún puede alcanzar los niveles de 3.620. 3.790 es la resistencia de corto plazo para Bianca Holding, que está en corrección. Bancolombia, no moviéndose con base en inflación, logra repuntar en línea con mercados internacionales hacia los 29.700. Si logra pasar esos niveles de 29.700, hay posibilidad de avanzar hacia los 31.600. Solo si rompe los 29.020, no, 29.060. 29.060 podría volver a la zona de los 27.800. 29.60 como la zona de soporte para poder continuar el alza. Estamos llegando a niveles de resistencia para preferencial Bancolombia. Preferencial Carvajal Empaques, no marcado precios del 30, no actualizaremos niveles. Preferencial Cementos Argos logra avanzar, nuevo soporte de corto plazo 10.200. Mientras esté sobre 10.200 hay posibilidad de avanzar a 10.500, su ruptura sería hacia los 10.900. Continúa leve sesgo alcista de corto plazo, 10.200 como el soporte importante para preferencial Semargos. Preferencial de vivienda continúa con rally 31.300 el soporte, mientras esté sobre 31.300 aún podemos avanzar a 32.700, 31.300 como la zona de soporte. Preferencial Grupo Argos, los 22 es el soporte para continuar con el sesgo alcista hacia 23.400 y 24, solo rompiendo los 22 hablaríamos de otra vez presión bajista hacia los 21 como siguiente nivel de soporte. Preferencial Grupo Sura 41.500, mientras esté sobre 41.500 aún puede volver a los 44, si pierde los 41.500 volveríamos a los 40.000 como siguiente nivel de soporte. Vamos con PRE, que después de resultados fuerte descenso en el día de ayer, llegando a zonas de soporte importante que son los mínimos de últimas jornadas, está en nivel clave. ¿Y qué puede pasar ahora? 28.800 es la zona de resistencia importante. Mientras esté por debajo de los 28.800 aún puede atacar los niveles de 27 y romperlos, existe la probabilidad. Si supera los 28.700 puede extender aún el rebote técnico hacia los 30.900. Es el 50% de todo este movimiento. Solo superando 30.900, 31.200 para ser exactos, esa zona, hablaríamos de poder volver hacia los 35 y cambiar un poco más el sesgo. De lo contrario, simplemente resistencia en 31.200 y 31. El nivel clave de corto plazo serán los 28.900. No se descarta que la volatilidad continúe para Pacific Rubiales durante la jornada. Repasemos qué ha pasado con el petróleo. Nada, 78.56. Si hay ruptura de los mínimos del día de ayer, el descenso es hacia el siguiente nivel de soporte que ha sido los mínimos en la BBC de 25.000. Seguiría el siguiente nivel de soporte. No obstante, lo importante es el 28. Acerquémonos, que se me pierda 28.700, 28.800, que nos permitiría anular la presión bajista y dar algo más de sesgo alcista. Ese es el nivel importante de resistencia. No descartamos que con la caída del día de ayer puedan aparecer algo de compradores en el inicio de la jornada. Dependerá si logra pasar a este nivel, si vuelve a retomar algo de fuerza o de lo contrario, simplemente es un rebote de compras de oportunidad por soporte para continuar con la tendencia bajista. Importante ese nivel de los 28.800 en el día de hoy. Y nos faltan dos Terpel que la hemos venido incluyendo, pero que no genera volatilidad, simplemente 18.500 contra 17.500, no es un activo que sea de una liquidez significativa. Y Valorem recuperando terreno, aguantando entonces el 65 y logrando recuperar ese terreno, lo estaba colocando un poco en riesgo. Mientras se mantenga sobre el 60-65 hay posibilidad de continuar hacia el 80 y 410. Si pierde los 360 y 65 ya podría volver a los 340. Esa es la zona de soporte en un movimiento de corrección después de la vela previa. Importante, el 60-65 sigue siendo la zona de soporte para mantener ese sesgo alcista. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen tranquilos. Los datos de empleo siguen fortaleciendo un poco al dólar. No fueron tan buenos como para generar ya esa presión de ascenso en tasa de interés, pero el mercado estará muy atento. Recuerden los soportes de corto plazo en los mercados internacionales después de este rally tan extendido. Y en cuanto al mercado local, podríamos continuar posiblemente con sesgo alcista en la mayoría de activos y algo de rebote o compradores en petroleras. Ya dependerá de cómo se continúe el desempeño del petróleo y el dólar, nuestra tendencia. Recuerden que cada activo tiene su propia tendencia y sus propios niveles. Hemos perdido correlación por resultados empresariales. Pasemos entonces a preguntas. El IPC en Colombia no afectó al mercado colombiano. Suele pasar, recuerden que el mercado colombiano se rige mucho más por la liquidez de los mercados internacionales. Eso se sentirá mucho más adelante. Recuerden que también el mercado colombiano asimila un poco más lento los fundamentales. Esto tiene que ver con la hipótesis del mercado eficiente,
que según nuestras condiciones de restricciones al trading, altos costos y facilidad de consecución de información, estaríamos hablando de estar entre un mercado weak form débil a semifuerte, y no hay ningún mercado que sea fuerte o sea perfectamente eficiente, pero pues digamos que responde a eso. Su fundamental es un poco más de mediano a largo plazo. Por ahora simplemente es el movimiento de corto plazo y la correlación de los ADRs. Porque el dato de inflación y no afectó a los bancos, básicamente por el panorama de corto plazo y de liquidez. Los mercados se mueven mucho más por fondos y flujos que por fundamentales en el corto plazo. Pero, pues sí hay que estar atentos cuando los vendedores tomen otra vez control. Igual el panorama de inflación se sentirá que estamos en noviembre para los balances de diciembre, lo miraremos en el tema de costos. Recuerden que hay que combinar fundamental con técnicos. Si no hay ruptura de niveles, quiere decir que el fundamental no estaría generando ese cambio de dirección. Desde agosto está muy difícil manejar todos los mercados esperando tasa de interés en Estados Unidos. No, recuerden que mientras haya rally alcista, mientras no haya ascenso en inflación, el mercado de acciones no se va a asustar de forma fuerte. El punto clave es el panorama de inflación. Recordemos el PIB de Estados Unidos que creció más de lo esperado, pero el índice de precios del PIB bajó de 2.1 a 1.4. Pero ya está cerca. Pero pues recuerden, el punto clave es salirse a tiempo en los rallies. Mientras tanto, el estar atentos a ese soporte de corto plazo. ¿Qué se espera de la OPEP en su próxima reunión? ¿Están contentos con los precios del petróleo y disminuiría la oferta y esa guerra de precios? ¿Qué se sabe? La guerra de precios no le conviene a nadie. Digamos que también empiezan a sufrir, son muy pocos los de la OPEP que logran aguantar ese petróleo tan bajo también, así que pues, digamos que tarde o temprano nos vamos a ajustar sin importar ese punto. De todos modos, si Europa logra salir adelante y mejorar también su nivel de consumo, Estados Unidos continúa recuperándose y no rompemos el 76, existe aún la probabilidad de ese rebote en precios del petróleo, por lo menos hasta el 85. Si rompe los 76 sí la cosa se complica. ¿Cómo serán los resultados de Canacol? Esperemos que se refleje ya el aumento de producción que se ha anunciado durante los diferentes reportes que ha hecho. Vamos a ver qué pasa con el punto de la producción. El netback operativo claramente estará a la baja. Vamos a ver qué tanto se impactó. A pesar de los resultados de PREC, aún tiene techo para dónde subir. ¿Qué se necesita para que PREC puedan cambiar de dirección? Digamos que el punto clave es que expresó preocupación con el tema de Rubiales, sobre todo diciendo que presentó de nuevo propuesta de Ecopetrol para extender el contrato que tienen sobre Rubiales más allá del 2016. Realmente está expresando preocupación sobre su futuro, pero digamos que el punto clave es todavía puede encontrar algo de petróleo, es difícil saber cuándo lo va a encontrar o no, y incrementar más su producción para poder reemplazar ese 40% de producción que perdería. Así que digamos que todo está en manos de los fundamentales y no es un fundamental sencillo de un producto que digamos listo, lo fabricamos y lo vendemos, porque tienen que encontrarlo primero. Eso lo hace un poco más incierto el panorama, más digamos que el punto de los técnicos nos ayudan a aclarar un poco esa incertidumbre a corto plazo. Valorem sigue en tendencia alcista, sí, mientras se mantenga sobre el 360, 365. ¿Qué se espera de los resultados de Canacol? Ya es que el descenso del netback operativo puede estar descontado por el mercado, el punto clave será el aumento de producción. ¿Cómo va el dólar hoy? Continúa con tendencia alcista, recuerden el 2090 ahora el soporte. Voy a repetir, Canacol siguen siendo los mismos niveles de ayer, 6.300, 7.000 en figura de indecisión. ¿Qué va a pasar con la OBS después de la formación de liquidez? La formación de liquidez hace que los agentes coloquen demandas y ofertas y le dé mayor liquidez al activo. Puede ser que reaccione mucho mejor a fundamentales y tenga mayor fluidez y mayor volatilidad. ¿Cuándo reporta Canacol? 14 de noviembre. Reportir soportes de ISAGEN 2.720. Me perdí ISA 8. No, a mí también se me perdió el nivel de ISA. No me acuerdo el de ISA. Toca volverme. ISA 2880, 2900 la zona de soporte ahora. Prof, ¿qué opina de los resultados de empresa de sus noticias? Y sus noticias son buenas. Tenemos un dividendo adicional de TGI, los resultados fueron bastante buenos y falta el tema de la venta, que posiblemente por prima de liquidez, por venderse una posición alta, pues su valoración sea atractiva. Ese es el escenario más probable. Critical sacó sus top picks, ¿por qué? Bueno, por ahora entonces, importante tener en cuenta
digamos, los soportes de corto plazo. Ahora a ver si el sesgo alcista continúa. Si hay ruptura de soportes de corto plazo, volveríamos a presión bajista. Muy buen día entonces para todos.